Tres. Ay, carajo. Ya. Buenas noches, docente. Somos del grupo 8. Vamos a exponer nuestro trabajo realizado de la tarea académica 4 acerca del tema de escisión. Mi nombre es Mayra Fonseca Mendoza. Voy a dar una breve introducción acerca de la reorganización de sociedades, que es un proceso legal mediante el cual una empresa va a modificar su estructura corporativa sin perder su personalidad jurídica. En la reorganización de sociedades está constituida por tres modalidades: transformación, fusión y escisión, en la cual la transformación ocurre cuando una sociedad adopta un tipo societario distinto, ¿no? Y la fusión es la unificación de dos o más sociedades, y la escisión es cuando la sociedad fracciona su patrimonio para poder transferirlo a otras empresas o para crear nuevas empresas. El resumen de las normas y el comentario de las normas según la Ley General de Sociedades es sobre el título 3 de la escisión de reorganización de sociedades. En el artículo 367 nos dice que la escisión es una sociedad que fracciona su patrimonio en dos o más bloques para así poder transferirlo a otras sociedades o para conservar también uno de ellos, así cumpliendo sus requisitos y formalidades prescritas por la ley. Formas de decisión tenemos tres: la decisión por división, la decisión por segregación y la decisión mixta, en la cual la decisión por división es donde la empresa original se disuelve y se extingue definitivamente, pero la decisión por segregación ya también transfiere ahí, se convierte en otra sociedad, transfiere lo que son sus patrimonios. Y la decisión mixta combina las dos anteriores en una parte de su patrimonio y transfiere también a una nueva empresa, y la otra absorbe parte de la sociedad existente. Según la Ley General, el artículo 368 nos indica sobre las nuevas acciones y participaciones, en la cual reciben la misma proporción en que se participan en el capital. En el artículo 369, de acuerdo a los bloques patrimoniales, para tal efecto se extiende por bloque patrimonial, que puede ser el activo, el conjunto o uno de más activos y pasivos de la sociedad escindida. Los requisitos del acuerdo de escisión son los mismos requisitos establecidos por la ley y según el Estatuto de Sociedades. La aprobación del proyecto de decisión tiene que ser de acuerdo al directorio, en la cual participan y aprueban la decisión, según el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Contenido del proyecto de decisión tiene que tener los siguientes: la denominación, donde va el domicilio, el capital y los datos de inscripción, según el registro de sociedades; la forma en la cual está propuesta la incisión y la función de cada participante. También tiene que ir la explicación del proyecto de decisión, donde va a ir sus principales aspectos jurídicos y económicos, los criterios de valorización empleados y de determinación y de relación entre el canje entre las respectivas acciones o participaciones. También va la relación de los elementos activo y pasivo, la relación de reparto, las compensaciones complementarias, si hubiese, donde las acciones y las participaciones deben emitirse por las nuevas sociedades, ¿no? El procedimiento para el canje de los títulos en su caso. También tiene que ir la fecha prevista para que entre en vigencia los derechos de los títulos emitidos, los informes económicos o contables, las modalidades a las que la decisión queda sujeta y cualquier otra información o referencia que los directores o administradores consideren pertinentes consignar. En caso de la abstención de realizar actos significativos, aquí el administrador, el director de la sociedad, tiene la obligación de abstenerse de realizar, ejecutar o cualquier acto o contrato que pueda comprometer a la aprobación de la empresa o del proyecto, sin alterar significativamente su relación, ¿no?, entre las acciones o participaciones. La convocatoria de las juntas generales o asambleas
tiene que ser, tiene que someterse al proyecto de decisión, ¿no? Que se realiza mediante un aviso publicado por cada sociedad. El aviso puede ser mínimo de 10 días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta o Asamblea de Decisión. Los requisitos de la convocatoria van a ir publicados desde la publicación hasta, hasta que los accionistas tengan las obligaciones y derechos de crédito especiales en su domicilio social. Los siguientes documentos que se necesitan son para el proyecto de decisión son los estados financieros, donde va el balance auditado de los últimos días del mes, previo a la aprobación del proyecto. El proyecto de modificación del pacto social y el estatuto. La relación de los principales socios, ¿no? De los directores, administradores y todos los participantes de la sociedad. Según el acuerdo de decisión, previo a un informe, los administradores sobre cualquier variación significativa tienen que establecerlo de acuerdo a la fecha y la relación de canje del proyecto de decisión. Aquí tienen que aprobar el proyecto de decisión en todo aquello que no sea expresamente modificado, ¿no? En extinción de proyectos, aquí se extingue el proyecto de decisión si no es aprobado por las juntas generales. Fecha de entrada en vigor. La fecha de fijada de acuerdo en el que se aprueba el proyecto de decisión, conforme también a lo dispuesto del artículo, a partir de esta fecha las sociedades pueden asumir automáticamente las operaciones y derechos y obligaciones que tienen con la empresa. Los balances de decisión son, cierran su respectivo balance, decisión en el día anterior fijado como fecha de entrada de vigor, ¿no? Desde que entra en vigor la decisión, ya puede hacer su respectivo balance. También por lo menos de 60 días del plazo máximo para su preparación tienen que poner a disposición, ¿no? De acuerdo por el gerente y deben ser aprobados por todo el directorio. La publicación del aviso se publica 3 veces, ¿no? Con 5 días de intervalo entre cada aviso. El plazo para el ejercicio del derecho empieza a contarse a partir del último día de aviso. La escritura pública se otorga una vez vencido el plazo de 30 días, en la cual el contenido de la escritura pública tiene que ir todos los acuerdos de las juntas generales, los requisitos legales del contrato social y las modificaciones del contrato y la fecha en la decisión va a entrar en vigor. También quedará la constancia de haber cumplido con todos los requisitos prescritos de acuerdo al artículo 388 y demás pactos que se consideren o se estimen pertinente dentro del registro. El derecho de oposición. El acreedor tiene derecho a la oposición según su artículo 219 y también la sanción por la oposición de mala fe o sin fundamento. Aquí existe una penalidad de acuerdo a la gravedad del asunto que se haya cometido, así como también tiene que haber una indemnización por daños y perjuicios que corresponden. El derecho de separación, este acuerdo de decisión va a otorgar a los socios o accionistas que se incidan al derecho de separación previsto según el artículo 200. Aquí no libera al socio de la responsabilidad personal que le corresponde por las obligaciones sociales contraídas. El cambio de la responsabilidad de los socios sí es aplicable a la decisión, ya que origina cambios en la responsabilidad de los socios o accionistas. Otros derechos que tienen según el artículo 387 son que si aceptan o hay una aceptación que proviene de acuerdo a lo adoptado por la Asamblea, para reunir a los titulares de dichos derechos en cumplimiento obligatorio. La decisión de sociedad de liquidación sí es aplicable también, de acuerdo al artículo 342, y su responsabilidad después de la decisión entra de acuerdo a la entrada de la fecha vigor de las sociedades beneficiarias, ¿no? La decisión también no se, las sociedades escindidas no se extinguen, que no se van a llegar a extinguir, solo responden frente a las sociedades de acuerdo a su patrimonio transferido. La pretensión de nulidad de la decisión es que tienen una pretensión judicial
contra una decisión escrita en el registro y se puede regir por lo dispuesto para la fusión de los otros artículos que son 366 y 365. A continuación doy el pase a mi compañero. Muy buenas noches con todos. Yo voy a hacer el punto número 2. Mi nombre es Anthony Quiroz. En esta oportunidad hemos seleccionado a la empresa Gloria Sociedad Anónima, que es una empresa peruana del sector de alimentos y productos lácteos. Ahora, para desarrollar este caso, hemos usado como base su balance general al 31 de marzo del año 2000, expresado en miles de soles. En ese momento podemos ver de que la empresa presenta un activo total por 1.047.392 miles de soles y un pasivo de 574.425 miles de soles, y cuya diferencia nos va a dar un patrimonio de 472.967 miles de soles. Ahora, en el caso, lo que vamos a proponer es una decisión parcial, como se mencionó anteriormente, regulada por la Ley General de Sociedades. Y en ese tipo de reorganización la empresa no va a desaparecer, sino de que va a transferir parte de su bloque patrimonial a una nueva sociedad y va a continuar operando. Ahora, el fundamento legal en base a la Ley General de Sociedades, usaremos lo que es el artículo 367 al 390, y se establece en que la diferencia entre la escisión total y parcial, como ya se había mencionado, eh, una se extingue y en el otro caso no. Pero en este caso, por ser una modalidad parcial, la empresa no se extinguirá. Ahora, según el artículo 369, se va a definir el bloque patrimonial que será transferido y se va a elaborar un balance de decisión, un balance de apertura para la nueva empresa. Además, vamos a considerar también artículos como del 103 al 105 de la Ley General de Sociedades, en donde se regula el tratamiento tributario de las reorganizaciones empresariales. Ahora, en este caso, se va a proponer separar el área de logística y de distribución, creando una nueva empresa llamada Gloria Logística y Distribución SAC, cuyo objetivo va a ser operar de manera independiente, logrando una administración más especializada, más eficiente operativamente y un mejor control de los recursos, ¿no? El bloque patrimonial que en este caso se va a transferir va a ser activos por 145.017 miles de soles, pasivos por 100.490 miles de soles, cuya diferencia sería nuestro patrimonio neto, que sería por un monto de 44.527 miles de soles. Todo esto constituye el capital inicial para esta nueva sociedad. Además, como se había mencionado, que con dicha escisión, Gloria continuará funcionando con un activo de 902.375 miles de soles, un pasivo de 473.935 miles de soles y un patrimonio neto de 428.440 miles de soles. Entonces, la nueva empresa va a iniciar operaciones con los montos anteriormente mencionados, y por conclusión podemos saber entonces de que con esta decisión parcial va a permitir de que la empresa Gloria Sociedad Anónima mantenga la continuidad en su negocio principal, mientras que esta nueva empresa se va a especializar más que todo en la gestión logística y de distribución. Esto se está reorganizando para así buscar mejorar lo que es la eficiencia, optimizar la administración de los recursos y fortalecer también la competitividad de ambas sociedades, cumpliendo con lo establecido y sobre todo en base a la Ley General de Sociedades. Eso sería todo. Le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, docente. Mi nombre es Oliver Sara Tejulca y yo voy a hablar sobre el punto número 3, que es el tratamiento contable del proceso. Aquí podemos apreciar, ¿no?, el estado financiero antes de la escisión y después de la escisión. En la siguiente tabla se resume el efecto de la escisión parcial sobre el estado de situación financiera. En este caso, el activo total de la empresa Gloria Sociedad Anónima antes de la operación asciende, ¿no? En este caso, 1.000.000
1.047.392 millones de soles. Luego de transferir el bloque, el activo de Gloria se reduce, ¿no? En este caso se convierte a 902.375 millones de soles, mientras la sociedad beneficiaria inicia operaciones con un activo por 145.017 millones de soles. El cuadre contable se mantiene porque la transferencia de pasivos y patrimonio neto iguala el total de activos transferidos, ¿no? Y en la tabla podemos apreciar, en este caso, el activo corriente que tenía en este caso es de 257.397 millones de soles. El bloque transferido sería el de 66.477. Y en este caso, después de la decisión, quedaría, ¿no? Con 190.920. Y la empresa, en este caso, beneficiarias, su apertura sería de 66.477, ¿no? Y aquí en el activo no corriente podemos apreciar, en este caso sería 789.995 millones de soles. Y el bloque transferido sería de 78.540, ¿no? Y en este caso, después de la decisión, se estaría quedando con 711.455 mil. Y la apertura beneficiaria de la empresa quedaría con 78.540, ¿no? El total de los activos de la empresa Gloria, que aquí es, ¿no? Que sería el monto total antes de la decisión de 1.047.392 millones de soles, y el bloque que se estaría transfiriendo es de 147.017.017 millones de soles, ¿no? Lo que se estaría transfiriendo sería ese monto, y lo cual ya pasaría a tener su nuevo total de activos, sería de 902.375 mil, ¿no? Y en este caso se estaría quedando con, lo que se estaría transfiriendo sería de 145.017 millones de soles, ¿no? Aquí de igual forma podemos ver el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el total de pasivo y el patrimonio neto, ¿no? ¿Cómo se estaría quedando en este caso? El total de pasivo y patrimonio, y aquí tiene que en este caso llegar al cuadre correspondiente, y aquí podemos apreciar en la tabla, y estaría quedando de esa forma. En este caso, el bloque representa aproximadamente el 13.85% de los activos totales de la empresa Gloria y el 17.49% de sus pasivos después de la operación. En este caso, el pasivo y activo de Gloria, de la empresa Gloria, disminuye en 54.84% a 52.52% debido a que el bloque transferido contiene una proporción de pasivos ligeramente mayor que el promedio de la empresa, ¿no? Este efecto mejora moderadamente la estructura financiera remanente de la sociedad excedida. Y aquí podemos apreciar, ¿no?, el tratamiento contable de este proceso, que sería el tratamiento contable que se realiza de dos perspectivas, ¿no? De la empresa Gloria. Sociedad descendida, se da de baja los activos transferidos, se eliminan los pasivos asumidos por la sociedad beneficiaria y se reduce el capital por el valor neto del bloque. Y como podemos apreciar en el cuadro, en la tabla, la empresa cuenta con una cuenta referencial, ¿no? El 42 sobre 47 pasivos transferidos, la baja de obligaciones asumidas por la beneficiaria sería, bueno, en el debe, que es de 100.490 millones de soles. De igual forma, aquí podemos apreciar lo que es el capital, la reducción del capital por valor neto del bloque, y en este caso también la beneficiaria, como podemos apreciar en la tabla, y, y quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, se podría decir que la numeración de cuentas es referencial y se debe adecuarse al plan contable interno de la empresa. Lo esencial es que el asiento de la sociedad excedida y el asiento de la beneficiaria mantenga correspondencia entre activos y pasivos y patrimonio neto transferido, conservando el principio de la partida doble. Bien, a continuación voy a dar pase a mi compañero. Buenas noches. Hoy voy a exponer sobre los requisitos para efectuar una decisión.
Primero, debemos saber qué es una decisión. Decisión es un proceso mediante el cual una empresa divide total o parcialmente su patrimonio para transferirlo a otra empresa existente o una nueva. Como este proceso modifica la estructura de la empresa, la Ley General de Sociedades establece varios requisitos para que todo se realice de forma legal y transparente. El primer requisito es la aprobación de la General de Acciones, en donde los accionistas deben reunirse y aprobar la decisión. Para ello, deben analizar sus beneficios, sus riesgos y el impacto que tendrá para la empresa. Sin esta aprobación, el proceso no puede iniciar. Como segundo requisito es elaborar el proyecto de decisión, donde se desarrolla cómo se realizará esta reorganización, en donde se cuestionará qué patrimonio será transferido y qué empresas participarán y cuándo estará en vigencia. Como tercer requisito consiste en elaborar un balance especial. Es- ello- Esto muestra que la situación financiera real de la empresa debe estar distribuida correctamente los activos y los pasivos para garantizar una transparencia durante este proceso. Como cuarto requisito, ¿no?, es la publicación del acuerdo de la decisión para que los acreedores y terceros conozcan la operación y si consideran que sus derechos pueden verse afectados, también opten por tomar la oportunidad de presentar una oposición. Bueno, finalmente, la decisión debe formalizarse mediante una escritura pública y luego inscribirse a través de la SUNAT. Y esta inscripción es importante porque recién desde ese momento la decisión produce efectos legales frente a terceros. Y bueno, para concluir mi exposición, eh, cumplir con todos estos requisitos garantiza que la decisión se realice de una manera legal, de una manera ordenada y de una manera transparente, protegiendo así los derechos de los accionistas y los acreedores y demás personas involucradas. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ernesto Wilmer Matías Sánchez. En esta posición abordaremos el tema de la incisión de sociedades, una figura societaria regulada por la Ley General de Sociedades número 26887. En primer lugar, es necesario definir qué se entiende por incisión y de acuerdo al artículo 13.7 de la Ley General de Sociedades, la incisión es una operación mediante la cual la sociedad se divide su patrimonio en dos o en más bloques patrimoniales. Ahora bien, la ley reconoce dos modalidades principales, la excisión total y la excisión parcial. Por un lado, en la excisión total, la sociedad escindida divide la totalidad de su patrimonio en dos o más bloques patrimoniales, por los cuales son transferidos integralmente a las nuevas sociedades o a sociedades ya existentes. Como consecuencia directa, la sociedad original se extingue sin necesidad de un proceso de liquidación, puesto que sus accionistas reciben acciones o participaciones de las sociedades beneficiarias que sustituyen a las que poseen anteriormente. Por otro lado, en la escisión parcial también es conocida como una escisión de segregación. La sociedad escindida transfiere únicamente uno o más bloques patrimoniales que representan una parte del activo y el pasivo, sin llegar a extinguirse. En consecuencia, la sociedad continúa operando con el patrimonio realmente, aunque debe reducir proporcionalmente su capital social, salvo que dicho bloque se financie con cargos o reservas libres. Cabe señalar que esta es la modalidad más utilizada en la práctica empresarial peruana, puesto que permite separar líneas de negocio, activos inmobiliarios, unidades geográficas sin poner fin a una empresa original. Para ilustrarlo anteriormente, podemos mencionar el caso de la Corporación Textil Andina, Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de prendas de vestir que decidió segregar su bloque patrimonial inmobiliario, terrenos, edificios y la hipoteca asociada hacia una nueva sociedad denominada Inmobiliaria Andina SAC.
Gracias a esta decisión parcial, la empresa textil logró especializar la gestión de su patrimonio inmobiliario y optimizar su operación principal. Asimismo, en este caso, en una decisión total, podemos citar un ejemplo del Grupo Industrial del Norte, Sociedad Anónima, que divide la totalidad de su patrimonio en dos bloques para constituir dos nuevas sociedades, Alimento del Norte SAC y Agroindustria del Norte SAC. De esta manera, la empresa original se extinguió, mientras que cada nueva sociedad asumió de forma independiente los activos pasivos y patrimonios netos correspondientes a su línea de negocio. Ahora, en conclusión, la decisión constituye una herramienta de reorganización societaria que permite a las empresas adaptarse a nuevas necesidades estratégicas, ya sea malentendiendo su existencia mediante la decisión parcial o dando paso a nuevas sociedades a través de una decisión total. En ambos casos, esta figura se rige por principios establecidos por la Ley General de Sociedades, garantizando su protección de los derechos de los socios y de los terrenos vinculados a la empresa. Muchas gracias, compañeros.